Muchísimas gracias por venir un día de San Juan y reunirnos aquí para hablar de algo tan sumamente interesante como son detalles técnicos de la arqueología del mundo. Yo esta charla la di ya hace tiempo y es un tema que, como sabéis, a mí me gusta mucho y me he puesto estos días a mirar cosas nuevas y la verdad es que los que leemos todos los días la prensa, pues nos enteramos de los grandes descubrimientos y de las cosas que pasan y de las novedades que hay, pero como van sucediendo poco a poco, cuando tienes la posibilidad en unos días de juntarlas todas, pues te llama la atención de la cantidad de cosas que se investigan continuamente. Desgraciadamente se invierte muy poco dinero, hay muy poco interés en este tipo de cuestiones. Nosotros aquí en la provincia de Cádiz lo sufrimos. Bolonia lleva sin nuevas prospecciones durante mucho tiempo. Lo que se ha descubierto nuevo en Trafalgar, pues ha habido que taparlo para que no lo expolien mientras se encuentra financiación. En fin, desgraciadamente pues invertimos muchos millones en otras cosas y esto pues habrá un día en que vuelva a tener interés. Yo preparando el tema, una de las cosas que me planteé fue qué materialistas somos incluso para acercarnos a la filosofía o la manera de entender la vida. Vamos a hablar mucho de Egipto y de otras grandes civilizaciones, y para demostrar que fueron muy grandes y que dominaron en muchos aspectos, pues la ciencia, la medicina, la arquitectura, en el arte, pues nos tenemos que ir a sus obras, a medirlas, a pesarlas, a estudiarlas, para comprobar que efectivamente son de una eficiencia increíble y que nosotros hay muchas de esas cosas que hoy en día no se pueden hacer. O que costaría una auténtica fortuna el intentar hacerlo. Cuando en realidad nos estamos acercando al cadáver, en el caso de Egipto y Perú, que son los que más vamos a ver, nos estamos acercando al cadáver de una gran civilización que todavía sigue siendo muy atractiva, pero lo que vemos son un montón de ruinas, sin color, sin fin, pero que son de un atractivo increíble. Para los que hemos estado en Egipto, que aquí hay varios, pues lo podemos constatar y ahora lo vamos a ver en algunas de las fotos. A mí, como es un tema que me gusta mucho, pues voy a intentar hacer que todos los datos y tal, hacerlo lo más accesible posible para poder compartir un rato. Todo lo que os voy a decir está perfectamente comprobado, igual en algún dato hay un pequeño error, pero a mí lo que me gustaría no es quedarse con el dato en sí de lo que pesa o de lo que mide algo, sino tener la curiosidad de saber por qué esta gente tuvo la necesidad de hacer todas estas grandes obras y de dejar ese legado que quizás sea lo realmente interesante, ¿no? Bueno, en mi primer viaje a Egipto, sabéis que se termina cuando vas a visitar las pirámides justo enfrente de la Esfinge, y ahí estoy con mi hija, que terminaba su carrera, y nos fuimos allí de viaje para celebrarlo. Hay muchas fotos de las pirámides, yo he querido escoger esta para que veáis lo cerca que está el Cairo. De hecho, cuando tienes un buen hotel en el Cairo, lo que quieres es que estés muy cerca de las pirámides y que tú por la mañana abras la ventana y lo tengas al lado, que está, vamos, a un paseo de autobús súper cerca. La verdad es que hasta que no estás allí no te das cuenta de las dimensiones de la pirámide. Si tú estás ahí y estás viendo un monumento que tiene 230 metros de lado por 146 de alto, que está absolutamente desnudo porque ha perdido todo el revestimiento que se lo han llevado los habitantes del Cairo para construir sus palacios, y de hecho te enseñan los guías, y es una cosa muy curiosa, pues los restos de la pirámide que se ven en la fachada de grandes palacios en el Cairo, lo cual es una cosa muy interesante. Sabéis que está construida, se calcula que con 2,5 millones de bloques que van desde 2 toneladas hasta 10. Es imposible saber el peso exacto de la pirámide, hay un cálculo más o menos. La típica vista que te encuentras cuando llegas a la pirámide, esto que está aquí es
Sabéis dónde se encuentra el famoso barco que se descubrió desmontado justo ahí debajo y que lo subieron y lo montaron y que todavía nadie ha explicado. Bueno, hay varios. Los rusos se encargaron de hacer ese trabajo magnífico y lo mantienen en una cámara que mantiene una temperatura y una humedad constante, porque en el desierto de día hace un calor terrible. Y los cálculos de la altura también son muy relativos porque faltan muchos bloques y falta el piramidón, que hay muchas teorías sobre el asunto que luego veremos de qué estaba hecho. Sobre esos 2,5 millones de bloques que veíamos antes, para que os hagáis una idea, se podría rodear todo Francia con un muro de 3 metros de altura, y Francia tiene 2.913 kilómetros de frontera con distintos países. Para que os hagáis una idea, España tiene 1933 kilómetros de... sí, 1.000 menos. Francia es el segundo país más grande de Europa después de Rusia y muy poco por encima de Ucrania. Por eso siempre se elige a Francia. Pues imaginaros rodear 2.913 kilómetros con un muro de 3 metros de altura. Sí, 2,5 millones de bloques son una auténtica barbaridad. Cuando hablamos de toneladas y demás, yo comprendo que nos puede resultar muy difícil imaginar, bueno, ¿y cuánto es una tonelada? Si 1.000 kilos, pues 1.000 kilos pesa un Ford Fiesta, que es un coche que todo el mundo conocemos y que todo el mundo manejamos. Un pequeño utilitario de esa gama, sea de la marca que sea, está entre los 1.100 y 1.200 kilos vacío. Si luego los metemos 5 personas con 100 kilos, súmale 500 kilos más. Cuando hablamos de un bloque que tiene 10 toneladas, pues estáis manejando el peso de 8 vehículos, imaginaros, con el freno de mano puesto, sin ruedas, que ha pasado por un chatarrero y lo ha metido en una máquina y lo ha hecho un bloque. Pues esos 10.000 kilos ahora hay que manejarlos y llevarlos a algún sitio. La cantera de las piedras de la Gran Pirámide, sabéis que se encontraban a 2.000 kilómetros. Venían desde Asuán, subiendo todo el Nilo hasta llegar. 2.000 kilómetros es la distancia que tenemos ahora mismo desde Cádiz a París. No me trae una imagen de eso, pero tirar una línea recta, pues imaginaros que tenemos que mover 2,5 millones de bloques de distintos tamaños. Los de la base son bastante más grandes que de las últimas hiladas, pero tenemos que buscarnos la manera de transportarlos. Imaginaros que tuviéramos que llevar 10 coches unidos sin ruedas de aquí a París, salvando todo tipo de arenas, puentes, cuestas para arriba, para abajo, frío, lluvia, 1.000 momentos de inclemencias del tiempo. Además, sabéis que la pirámide no es maciza completamente, sino que tiene una serie de cámaras y demás. Pero a mí lo que siempre me ha resultado muy curioso es, en esta construcción y en otras muchas, que el peso de la Gran Pirámide, que se calcula alrededor de 6,5 millones de toneladas, es decir, multiplicar 6,5 millones por 1.000 kilos, están soportadas sobre la planicie de Gizeh sin ningún tipo de cimientos. Nosotros, para hacer la más mínima construcción, una casita en Chiclana donde nos queremos ir a pasar los fines de semana de 50 metros cuadrados, pues lo primero que tenemos que hacer es mover el terreno, construirle una buena losa de hormigón armado con sus buenas rejillas para que tengamos un soporte, y de ahí establecer una casa que, además, que como no la cuidemos, se nos agrieta y empieza a tener problemas en 50 años. Pues aquí viene un arquitecto y elige una zona que ocupa un área enorme, porque no solamente son una pirámide, sino que son 3, y dice: podemos poner aquí toda esta barbaridad de peso porque la piedra que hay abajo no tiene ningún tipo de fisura ni de grieta y va a soportar perfectamente el peso sin hacer ningún tipo de cimentación. Lo único que hicieron lógicamente es nivelar la roca, que de hecho en algún sitio se ve cómo está hecho. Y a partir de ahí
empiezan a construir. Sabéis que estas cámaras no están horadadas en la piedra y a partir de aquí pues empiezan las distintas hiladas hasta llegar a la cúspide. Esta cámara, si os gusta el National Geographic y seguís un poco la prensa, sabéis que se ha descubierto hace poco. Tiene más o menos el mismo tamaño que la gran galería que subimos cuando vamos a la Cámara del Rey, y hay quien dice que está horizontal y otros que dicen que no, que va a tener la misma inclinación que la gran galería. Hasta que no se meta una cámara y demás, pues el gobierno egipcio quiere darle al asunto, cuando se termine de inaugurar el gran museo, que está parcialmente inaugurado, y quiere meter una cámara y por fin darle a todo aquello un espectáculo para promocionar el turismo en Egipto, que sabéis que ha caído mucho. El sarcófago que está en la Cámara del Rey es más pequeño, perdón, es más grande que la puerta de entrada. Los que hemos estado, pues sabéis que tiene un metro cuadrado, por lo cual tienes que agacharte y tienes que ir un poco en cuclillas hasta llegar a la cámara, que es como medio de este medio salón, y está el ataúd, el sarcófago, que tiene justo 1 metro cúbico de capacidad, donde nunca se enterró a nadie, ni nunca hubo ningún cadáver, según los estudios y los restos que se han estudiado. Es muy pequeño y las piedras que tiene encima, que sabéis que están hechas de manera que si no todo este peso pues lo hundirían, están provocadas perfectamente para soportar ese peso, son de 100 toneladas y el espacio que hay para moverlo es súper pequeño, por lo cual eso hay que ponerlo antes de seguir construyendo la pirámide, que cierra todo y la verdad es que se preguntan los arquitectos cómo se hizo, y la verdad es que no tiene de momento explicación. El sarcófago está hecho de una sola pieza, es de un material extremadamente duro, pero luego vamos a ver otros ejemplos sobre eso, quizás más interesantes. Sabéis que está perfectamente orientada, que eso está súper investigado y súper estudiado, y que hay muchas universidades con gente muy seria que se pone a tomar medidas y datos. No quiero, por favor, que penséis en ningún momento, bueno, sois libres de pensar lo que queráis, pero me fastidia mucho todas estas teorías, que cuando nos encontramos con algo que nos sobrepasa, pues bueno, eso el hombre no es capaz de hacerlo, pues tuvieron que venir los ovnis o otras civilizaciones a coger las piedras, porque nosotros, a mí eso me parece un auténtico disparate. La capacidad de trabajo del ser humano es increíble, y su capacidad de hacer cosas también, y no tenemos que pensar en ese tipo de tonterías. Por fin se ha desmontado toda la película de Hollywood de que las pirámides fueron construidas por esclavos a base de latigazos y demás. Sabéis que además se ha descubierto hace unos años toda la ciudad de los trabajadores. Los técnicos se preguntan cómo era posible mantener a 500.000 de trabajadores poniendo en un trabajo de una calidad tan enorme, a los que había que alimentarse, a los que había que dar de beber, tener una buena comida, unas buenas casas donde descansar con su familia, porque todo eso supone todo un montón de gente que trabaja para ese 500.000 de personas, y para llevarle comida fresca en una época donde no hay frigoríficos, agua, donde hagan sus necesidades lo suficientemente lejos para que no contaminen el lugar, en fin, toda una infraestructura enorme que también es muy interesante de ver. Lo que ya sabemos es que evidentemente no se pudo construir tirando de hojas de palmera, de una piedra que pesa 3.000 o 4.000 kilos. Se han roto muchos de estos mitos a favor de un trabajo libre y bien hecho. Los guías se divierten con los turistas porque te cierran los ojos y hay una piedra que se ve claramente la unión, pero tú cierras los ojos y eres incapaz al tacto de notar dónde está, y otra vez te dicen abre los ojos cuando tú creas que, y la unión está aquí, tú estás tocando y aquí. Y cuando dice, coño,
no he acertado ni el reintegro, vamos, ni de... las piedras se pegaban con yeso. Sabéis que el yeso, todo el que habéis trabajado alguna vez, el problema que tiene es que se trabaja muy bien, pero se seca, se fragua súper rápido. Incluso utilizando los trucos de los yeseros y de echar el yeso de una manera especial, en 10 minutos lo tienes duro como el cuerno de una persona mayor. Ellos, el único elemento que utilizaban era el yeso, y para pegar 2,5 millones de bloques se calcula que no se podía tardar más de 6 minutos en ensamblar una piedra con otra, porque si tardabas más de 6 minutos se calcula que la Gran Pirámide se construyó en 20 años. Pues 2,5 millones de bloques da a 6 minutos trabajando las 24 horas del día, que se supone que de noche no trabajarían. Sí, esto es haciendo cálculos, pero en realidad... ¿Y qué tipo de yeso manejaban para ponerlo y que se fraguara y no desperdiciar gran cantidad de material? En fin, es sumamente interesante todos los estudios que se hacen. Os decía que nosotros vemos la pirámide actualmente, a pesar de eso es súper hermosa, porque cuando estás allí es que sobrecoge, las fotos no le hacen, porque es una auténtica montaña de piedra que te impresiona, pero nosotros estamos viendo no como era la pirámide en realidad. Hay pequeños trozos de piedra caliza que nos indican que la pirámide después llevaba 25.000 bloques que la cubrían las 4 caras por completo y hacían que esas caras fueran perfectamente lisas. Esos 25.000 bloques además estaban perfectamente pulidos, y ahora lo vamos a ver un poco de otra manera, que tú dices, bueno, en fin, algo se nos escapa, pero ya algún día nos enteraremos cómo lo hacían. Las 4 caras de la pirámide son 500.000 metros cuadrados. Siempre se pone como ejemplo, son 50 estadios de fútbol, pero muchos de vosotros nunca habéis estado en un estadio de fútbol, o si habéis estado hace 50 años, por lo cual no recordáis cómo es un estadio. Pues para eso están las fotos. Sí, son 50 campos de... Sabéis que las medidas de un estadio van entre 80 y 90 metros de ancho por 110 de largo. Solamente lo que es el campo de juego, no el resto del estadio. Pues 50 de esos estadios es toda la superficie de la Gran Pirámide. De estos trozos quedan algunos, quedan bastantes, y quedan algunos en el Museo del Cairo y quedan muchísimos en todo el Cairo. Y hubo una vez una universidad alemana que le dio por estudiar el grado de cómo estaba pulido la pirámide. Y entonces lo comparó con la lente, lo que había en ese momento eran los años 50 o 60, la lente del Monte Palomar. La lente de Monte Palomar tiene 508 centímetros, sí, medio metro. Rompieron 11, y a la número 12 llegaron a un punto que dijeron, ya no podemos pulir más. Imaginaros coger un vidrio, y sabéis que los alemanes, Zeiss y otras marcas, son auténticos especialistas, y de hecho casi todas nuestras máquinas de fotos y demás, pues utilizan esa tecnología. Bueno, pues después de romper 11, llegaron a la número 12, y de hecho se ha vuelto a cambiar en los años 80 por una lente aún mucho mejor. Bueno, pues este estudio demuestra que los egipcios se tomaron la molestia de pulir 500.000 metros cuadrados, sí que no es una lente de medio metro, y hacerlo 5 veces mejor. Por lo cual todo el mundo se pregunta, vamos a ver, ¿cómo se puede hacer en serie un trabajo a la intemperie? Porque la lente de Monte Palomar se hizo en un estudio de metrología que está a una temperatura constante. Los que habéis visitado algún tipo de industria o habéis trabajado en un estudio de metrología, pues se mantiene una temperatura constante, todos los instrumentos se revisan todos los días, son muy sensibles. Bueno, pues aquí, a lo máximo debajo de un toldo, pues son capaces de hacer ese trabajo en 500.000 metros cuadrados.
El resultado no sabemos cómo sería, pero hay imágenes que nos acercan un poco a toda esa magnífica montaña de un blanco súper reluciente y súper brillante, y al piramidón, que aquí la han puesto dorado. Dicen las tradiciones que la última piedra, que tiene que ser una pirámide, del caso de la Gran Pirámide, era una esmeralda, que no existe en Egipto, la tuvieron que traer de algún sitio de África, con el que existía mucho comercio, y que los rayos del sol, cuando atravesaban la piedra verde, pues le daba a todo el conjunto una tonalidad muy espectacular. Eso cuenta Heródoto y los primeros viajeros griegos. De hecho, le llamamos pirámide por la raíz pir en griego, que significa fuego, porque los primeros visitantes vieron aquella montaña y les parecía un espectáculo. Hay otras pirámides que después de pulirlas, igual que estas, las pintaban o de rojo o de verde. También se preguntan, bueno, ¿para qué te tomas la molestia de pulirlo a ese grado de perfección para luego pintarla encima? Pero bueno, evidentemente nunca fue una tumba. Ellos cuentan que construyen para distintos usos religiosos, filosóficos, como escuela. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de que si en Cádiz de repente ahora pasara algo y a esto se quedara deshabitado y dentro de 50 años llegara alguien, hemos visto que en los meses de pandemia crecía la hierba por todos lados, los animales se acercaban. En 50 años Cádiz estaría lleno de matojos, de gaviotas, habría miles, palomas. Imaginaros que alguien llega a la Catedral de Cádiz y se encuentra ese pedazo de monumento que por fuera no aparenta lo bonita que es y lo grande que es por dentro, pero que además de darse por allí 500 paseos y ver a las estatuas y las imágenes y todas las representaciones, baja a la crista y se encuentra la tumba de Pemán y de Falla. Con nuestra mentalidad pensaría, ya está, ya sé lo que es esto. El monumento, estos dos serían los reyes de Cádiz, o serían aquí los más de los más, y la gente pues le construyó. Si estuviéramos algunos de nosotros diríamos, no, pero usted, esto era una catedral de uso religioso de una determinada religión. De una manera excepcional, además de enterrar aquí a muchos obispos que eran de esa religión, se enterró a Falla, que sabéis, si habéis leído un poco de su biografía, que con la religión católica no comulgaba mucho, y a Pemán que sí era muy católico, pero por ser dos gaditanos ilustres al que se consideró que no se les podía llevar al cementerio de los normales mortales y se le concedió ese privilegio. Nosotros en un monumento egipcio de muchas funciones nos encontramos una momia y ya pensamos que aquello todo se construyó para el egocentrismo del personaje. A mí me parece una cosa un poco simplona. El caso este de los grandes bloques y los grandes movimientos de piedra es único en Egipto. No. Sabéis que se descubrió en el Líbano hace unos años, en unas ruinas romanas que son muy famosas, que habréis visto reportajes. Esto está a 60 y tantos kilómetros de Beirut. Pues hay 4 bloques como este de 1000 toneladas trabajados por el ser humano, perfectamente escuadrados, con la maldita manía de que llegue uno a pintarle un graffiti, para que veáis. Están colocados en el templo a Júpiter, que no es este es uno de los que queda súper bien conservado, que tiene casi 100 metros de largo, pero a mí lo que me llama la atención para la charla de hoy es que veáis una foto antigua de estos 3 bloques, que son como el que se encuentra exactamente iguales, que en una fotografía, bueno, aquí se ve cuando se descubrió esto y los 2 personajes estos que están aquí haciéndose la foto, que parecen enanos al lado de la inmensidad de las piedras. Esta es una foto más reciente. Nadie, en un monumento romano, las piedras ya estaban allí, son mucho más antiguas por las dataciones que se hacen, pero lo que no se explica a nadie es cómo movieron esos bloques que están
que se sacaron de una cantera que está a 80 y tantos kilómetros de ese sitio, 80 kilómetros, con una piedra de 1000 toneladas y con las dimensiones que hemos visto antes. Nosotros hoy en día lo podríamos hacer con hay empresas alemanas que tienen unas grúas móviles gigantescas y que, vamos, sería un trabajo súper lento, pero en fin, al final la podríamos mover 80, bueno, tendríamos que allanar una carretera, asfaltarla, aquello costaría una millonada, pero hacerse se podría hacer, tardaríamos varios años, pero la llevaríamos. Bloques de este tamaño, de este porte, vamos a ver ahora también en Perú, pero podía haber traído de muchísimas otras civilizaciones. Pirámides en el mundo hay muchísimas. Otro ejemplo que cuando vas a Egipto te resulta muy divertido. Sabéis que en Memphis se encuentran, esta es una foto antigua, dos Ramsés II. Bueno, Ramsés II te lo encuentras en Egipto continuamente porque gobernó 60 y tantos, me parece que fueron 66 años, empezó muy joven y este hombre murió muy mayor, era un guerrero, era una persona por lo visto con un magnetismo y una cosa especial, que hizo muchísimas cosas. Y monumentos a Ramsés hay de todo tipo. Este se descubrió en 1820, lo descubrió un italiano y se lo encontró boca abajo. Formaba parte de un templo Atat que se puede visitar allí en Memphis. Parece ser que fue derrumbado adrede. Sabéis que los coptos y los cristianos hicieron estragos en Egipto, martilleando todo tipo intentando borrar la huella de Egipto, tirando monumentos. Y parece ser que este Ramsés, pues por eso le partieron las piernas y apareció boca abajo. Como pesa 700 toneladas, consiguieron a base de palancas darle la vuelta y ponerlo boca arriba. Y quisieron trasladarlo y el emir, un personaje nefasto para la historia moderna, comienza la historia moderna de Egipto, se lo regala porque tienen una gran influencia francesa y quieren cambiar, entonces se lo regalan al gobierno inglés. Los ingleses llegan y cuando ven lo que pesa y demás dicen no, esto es imposible llevárselo al Museo Británico. Y los egipcios dicen, bueno, vale, pues lo movemos nosotros y vamos a ampliar el museo de Memphis. Pero cuando empiezan a intentar moverlo se dan cuenta de que eso es imposible. ¿Y qué hacen? Pues hacen una cosa muy inteligente. No, me está diciendo Benvenuta, lo cortan. ¿Sabéis que en una rotonda muy famosa del Cairo existía un Ramsés que sí se encontró entero, que pesaba también? Entonces lo cortaron en varios trozos y se lo llevaron. Ese Ramsés lo han quitado ahora de esa rotonda porque la contaminación del tráfico se lo estaba cargando y lo han puesto, lo han curado, lo han tratado muy bien y está puesto ahora en la entrada del nuevo Museo del Cairo, que estamos aquí varios locos porque se inaugure, para volver a ir, porque bueno, a Egipto se puede ir 14 veces y no te aburre y siempre hay cosas. Pero como le faltaban, tiene 10 metros de largo. Se supone que con todo el cuerpo entero y demás llegaría a tener unos 15 o 16. Como no podían moverlo, pues llegó uno europeo y dijo, oye, si las cosas no se mueven, pues el museo lo hacemos alrededor y lo dejamos donde está. Esa maravilla que veis ahí es mi mujer. Lo otro es Ramsés. Bueno, veis que hacen una galería alrededor del monumento, que todo lo que encuentran y demás lo van poniendo ahí abajo. Bueno, hay fotos magníficas porque eso está trabajado. A mí me resultó muy curioso cuando estuvimos allí que el guía comentó, hay un estudio muy interesante de una universidad americana que dice que fue tallado por una sola persona, porque el golpe del cincel siempre es el mismo y tal, y yo, ¿cómo pueden llegar a saber ese tipo de cuestiones? Por lo cual yo cuando llegué a España, pues estos días que te da por buscar en Google, me puse a buscar información y efectivamente se puede saber la manera que tiene el artesano de trabajar por la manera de golpear, la fuerza que le da, cómo va desgastando el cincel, que por supuesto no podía ser de cobre, eso es diorita rosa, que eso es de una dureza. En la escala de Mohs, del 1 al 10, sabéis que el 1 es el yeso y el 10 es el diamante, está en el 7,5, es duro.
Y evidentemente con un cincel de cobre eso no se puede hacer, porque sabéis que a los egipcios no se les reconoce el conocimiento del acero hasta que no se divulga en el mundo, por lo cual es otra cosa. La calidad de la estatua es impresionante. ¿Qué otras cosas extraordinarias son capaces de hacer los egipcios? Son muchas, pero a mí siempre me llamó la atención el obelisco. Obelisco es una palabra griega que significa agujita, pequeña aguja, claro, es una pieza de un solo bloque que suele medir más de 20 metros, en el obelisco inacabado que visitamos todo el mundo cuando vamos a Egipto, pues tiene 30 y pesa 1.200 toneladas. Eso es una auténtica barbaridad para algo tan fino. Ese sabéis que se quedó ya abandonado porque se rompió. Volvemos otra vez a lo de antes. Que llegue un cantero a una cantera que no deja de ser la ladera de un monte, donde nosotros cuando vamos a extraer mármol ahí a Macael, si habéis pasado por Almería, pues veis que hay una montaña de mármol enorme, unas máquinas súper potentes, y van extrayendo el mármol, y claro, sale tanto mármol que es muy difícil. Pero que si el dueño de la cantera le dijeran, oiga, sáqueme usted un bloque de 30 metros de una sola pieza, ya tendría que llamar a los técnicos y decir, oye, ¿dónde cortamos? No vaya a ser que una falla natural del terreno, pues cuando vayamos a sacar el bloque, pues no salga roto, en fin. Bueno, pues esta gente conocían muy bien para decir, oye, pues vamos a cortar aquí, que aquí podemos sacar. En Egipto hay 30 y tantos obeliscos pequeños de 5 o 8 metros, hay cientos. De los grandes hay 8, además están repartidos por el mundo. Uno en la Plaza de la Concordia, la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Italia hay 4, en Estados Unidos hay 1, en Estambul hay otro, y alguno más que es en Londres hay otro. No es solamente cortarlo y tallarlo, que ya tiene un mérito impresionante, sino que ahora tiene que llegar alguien que diga, bueno, pues ahora todo esto que pesa 1.200 toneladas lo vamos a coger de aquí, nos lo vamos a llevar a 1.500 kilómetros, vamos a llegar allí, lo vamos a poner, bueno, lo vamos a esculpir, pulir de una belleza increíble y lo vamos a poner de pie sobre una base para que nos dure 5.000 años. Y así hay muchísimos. No quiero cansaros, pero no podía dejar de traer, es la puerta de Luxor. Aquí estaba el segundo obelisco, sabéis que siempre se ponían a pares en la puerta de los templos, y este es el que está en la Plaza de la Concordia. Se lo regaló el emir, otra vez 1806, 1820, se lo regala a los franceses, porque ahora se quiere llevar bien con Francia. Los franceses a cambio le dan un reloj que nunca funcionó, que está en la mezquita, sí, un reloj grande como que lo hemos visto, que nunca llegó a funcionar porque por lo visto durante el viaje le dieron un golpe y aquello, no mandaron a un relojero con el reloj. Entonces, el emir lo puso en una mezquita, pero allí está muerto de risa. Champollion fue el elegido para decir, oye, ¿cuál de los dos nos llevamos? Y Champollion fue allí y eligió este, porque este, aparte de que tenía este golpe, había perdido el piramidón. Y el otro estaba entero. Esto tiene una historia muy curiosa, porque, bueno, sabéis, la Revolución Francesa, se forma un lío importante. El emir le regala los dos. Y entonces dice Champollion, oye, nos vamos a llevar primero este, nos vamos a llevar los dos, pero primero este que está mucho mejor. En la base, esto es como lo están montando en la Plaza de la Concordia. Todos habéis estado en París. La Plaza de la Concordia es como, yo qué sé, como 50 veces la Plaza España, es una cosa gigantesca de grande. Nosotros hemos estado hace unos días con la mala suerte de que el obelisco lo están limpiando, está cubierto, más lo está financiando la empresa Catcher, que es la de las máquinas estas a presión de limpieza, que digo, hostia, qué oportuno, qué propaganda más buena, pero no lo pudimos ver, por lo cual
tenemos que volver a París. Se construyó un barco especial, hubo que bajarlo del pedestal, todo esto sin romperlo, porque 1.200 toneladas de 30 metros es súper frágil. Bueno, lo hacen, lo llevan hasta la ribera del río, lo meten en la barcaza, viene el barco hasta... Hay una ciudad costera francesa muy famosa, ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, hacen una carretera especial desde ahí hasta París, porque la van aplanando y con albero y tal, para que las carretas sufran lo menos posible. Montan todo este tinglado para ponerlo sobre el pedestal. Imaginaros la de cientos de... Bueno, los mejores ingenieros. El rey, que es el primer rey después de la Revolución Francesa, reúne a todos los ingenieros y a todos los arquitectos y le dice: por vuestra madre, como esto se parta, sí, yo quiero ser el primer rey que... De hecho, el rey está en el hotel, pero no sale al público, dice a toda la familia: no vamos a salir hasta que esto... Si está de pie, salimos y que nos aplaudan. Si se rompe, cogemos un carro y nos vamos al palacio y nosotros no tenemos nada que ver con esta historia. Como el asunto sale medio bien, al final le aplaudió, pero imaginaros todo lo que se monta aquí. Bueno, hay fotografías, hay planos del barco, si os interesa, es muy interesante. Lo ponen de pie y tienen la mala suerte de que se les rompe horizontal después de todo lo que habían montado, pero dentro del karma está puesto de manera que es estable, tiene un sensor que se ve por si hay algún tipo de movimiento y demás, es sumamente estable, de hecho lleva puesto ahí 200 años. Giscard d'Estaing, que lo recordaréis todos, presidente de la República Francesa, firmó como no llegaron a llevarse el segundo, pero era propiedad del gobierno francés, pues el hombre tuvo la decencia de firmar el acuerdo con el presidente de Egipto, no me acuerdo quién estaba, y de hacer el acto oficial de devolvérselo para que volviera a ser propiedad de Egipto. Y en 1980 una organización masona organiza en la Plaza de la Concordia, que es qué cosa más bonita, en el pedestal. Los franceses, en las cuatro caras, lo podéis ver en Google, cuentan la historia del traslado, cómo se bajó, cómo se construyó el barco, cómo se llevó y cómo se volvió a erigir, y le hacen una cubierta nueva. Y es muy curioso de ver, porque entrevistan a la representante del ayuntamiento y dice: no puedo decir lo que hemos puesto, son cosas muy simbólicas y relacionadas con la historia de París, pero yo no puedo revelar lo que son. Sí cuenta que lo hacen con una aleación de oro y demás. En Egipto otra cosa curiosa es que se hacía con una serie de aleaciones que hoy en día no somos capaces de... Si nuestros químicos nos dicen, bueno, no, cómo mezclaban oro, bronce y no sé qué y plata, que son materiales que no combinan, pero ellos conseguían que sí lo hicieran. Antes de que el gobierno francés se llevara el obelisco, ya se habían llevado los romanos con un trabajo ingente, pero el tema del trabajo de los romanos es para otra charla. Si os gusta la serie esta de televisión del mundo romano, ingeniería romana, a mí me fascina. Y el trabajo de la Universidad de Cádiz, de cómo traen el agua desde el Tempulo hasta Cádiz, me parece una cosa extraordinaria, una cosa increíble. ¿Qué otra cosa hay en Egipto que te asombra mucho? El Serapeu. El desierto, esto está al lado de Saqqara, y un día el Meretí, el famoso arqueólogo, va caminando y se pone a escarbar en una zona. Claro, esta gente tiene un sexto sentido y se encuentra la cabeza de una esfinge pequeña. Tío llama enseguida a los obreros y se pone allí a escarbar y efectivamente encuentra... Es una zona redonda donde hay 20 y tantas pequeñas esfinges. Como no encuentra la entrada de lo que él supone que eso tiene que ser un monumento, lo dinamita y le abre un boquete. Bueno, eso es muy... Dinamita utilizaron en la Gran Pirámide, dinamitero, esto después ya se prohibió, pero los primeros arqueólogos iban con una caja de dinamita a todos lados para abrir boquetes y para alejar peligros. Era una cosa muy socorrida. Este lo dinamita. Y sabéis que el Serapeum es
los restos de lo que él encuentra después de volar el techo. Es una galería que está excavada a 12 metros de profundidad, donde hay 27 sarcófagos de este tamaño. Para que os divirtáis un rato, Elena, Ana, la otra Ana y yo, con el grupo con el que íbamos. Bueno, eso que veis, hay 27 de esos, que tienen 4 metros de largo, 2 metros y medio de ancho y 3 metros y medio de alto. Pesan una media de 80 toneladas y las tapas 15 toneladas. Cuando entran los arqueólogos están todos saqueados. Sí, los saqueadores sí eran capaces de entrar en los sitios sin usar dinamita y tal, pero tienen la suerte de que hay uno donde ese no lo habían abierto y el arqueólogo este italiano lo abre. El buey, bueno, son sarcófagos del buey Apis, que era un animal sagrado. Nosotros pudimos ver de extranjero dándole una propina allí al guía en otro sitio, los sitios donde se sacrificaban y se lavaban, que eran unas losas de mármol enormes. Sabéis que el buey es un animal muy, muy grande. El que se encontró está en el Museo de Agricultura del Cairo, perfectamente momificado, perfectamente conservado, que parece que si se le da de comer, el buey se va a poner de pie y va a salir andando en cualquier momento de lo bien conservado que está. El buey era un animal sagrado y determinados bueyes que tenían una serie de características muy concretas, de color, de manchas, del tamaño de los pelos, de la cola, solamente muy pocos cumplían todas esas, eran elegidos para llevar al templo. Allí siempre saca uno unas cuadras y tal. Eso, los bloques están hechos de una sola pieza y son bastante robustos y están perfectamente escuadrados. Es de diorita negra, que eso, aparte de que pesa una barbaridad, es un material súper duro de trabajar. Imaginaros hacer el vaciado a 4 y luego grabarlo. Además son de una belleza increíble. Nos hicimos 1000 fotos. Para que os hagáis una idea del tamaño, imaginaros cómo es la tapa. Eso pesa 15 toneladas. Claro, lo más que podían hacer los saqueadores era moverla un poco. Y esas son las galerías donde eso se acababa de restaurar cuando estuvimos, porque se llevó más de 10 años cerrado, le han puesto un suelo, iluminación LED, porque todo lo demás íbamos visitando ruinas arqueológicas y quitábamos los fluorescentes que estaban encendidos, porque de 20 encendían 2, entonces íbamos con los que funcionaban para poder ver, en fin, un desastre increíble. Esto tuvimos la suerte de verlo recién abierto y muy bien conservado. Y me ha encantado leer hace poco que hay estudios que empiezan a decir que esto se lo encontraron los egipcios y lo reutilizaron, y que es mucho más antiguo que los 2500 años que se le presupone. El trabajo es brutal. Esto es donde están los 27 sarcófagos, y hay 2 que son este y este, que se quedaron en medio del pasillo. Imaginaros tener que llevar, aunque llevaran la tapa aparte, pues primero bajar a 12 metros 70 toneladas y que no aplaste a 40 y mate allí y luego por una galería, como habéis visto, que eso tiene ahora un suelo de madera, pero eso originalmente no estaba ni pavimentado. Transportar los sarcófagos y irlo poniendo cada uno en su... Y estos 2 se quedaron, los que pasamos por el pasillo, os aseguro que una persona gruesa lo pasa fatal, porque pasas entre la pared y el sarcófago, que son 4 metros, a lo justo. Y te preguntas, bueno, esa trabajera monumental en gasto de materiales, trabajo, artesanos, para meterlo, y luego habéis visto que el desierto, lo que hay por arriba, era la nada, sí, el desierto, en fin, cuando uno se pone a trabajar o tiene los fines muy claros, o hay algo que te justifica todo eso, o está claro que... ¿Qué otra cosa
se encuentra en Egipto muy sorprendente? Pues bueno, el buey y tal, es que hace unos días ha sido el rocío. ¿Quién tira de la carreta de las hermandades del rocío? Un buey. ¿Y cómo es la procesión? Pues esto le ponemos una sevillana y da el pego totalmente, ¿no? Sí, sí. Le vestimos aquí, ¿qué van haciendo? Pues van haciendo música, otros van portando... que esto me resulta un poco raro, porque a ver qué hacemos, ¿lo portamos o tirar buey? Pero bueno, parece que el buey va y un poco, y los demás van con el incienso. Si te vas a una romería del Rocío y hay momentos de gran cachondeo, pero cuando la gente se pone seria, va la carreta con el buey, una devoción enorme y gente que hace promesas de que tiene que ir todo el camino tocando la carreta porque su madre se curó de no sé qué, o en fin. Y nos parece la cosa más normal del mundo. De hecho ha sido hace un mes, menos. Además sabéis que últimamente la han cambiado por quitarle peso y se ha roto. Se la tuvieron que llevar de vuelta porque el titanio, el carbono de tungsteno, no es que no era tan bueno como las varas de plata que llevaba antes. En fin, esto lo traigo, esto es un cuadro de un pintor romántico, pero bueno, que me ha parecido curioso el símil, ¿no? Otra cosa, bueno, se encuentra en los bueyes estos, el escriba sentado que se puede ver en el Louvre. Sabéis que el escriba sentado tiene 53 centímetros de altura, me parece, pesa muy poco, pero se conserva súper bien. El color es el original, falta el palito, el tálamo, ¿no se llama? No me acuerdo, que con el que va a escribir, y la mirada es increíble. Y sabéis que los ojos están hechos de cuarzo blanco, ébano y cristal de roca sudafricano. Sudáfrica, sí, bueno, todo el mundo conocéis el mapa de África, ¿no? Sudáfrica está a muchos miles de kilómetros de Egipto, lo cual demuestra que hace 3000 años había un comercio con cierta fluidez, y la verdad es que la mirada, todos los que hemos estado en el Louvre lo hemos visto, es impresionante, porque además tiene un gesto igual que los faraones, sabéis que son muy hieráticos, no se le podían representar defectos y demás, y son todos iguales. Los grandes personajes sí, y este señor es que parece que va a empezar a escribir algo que le están dictando, porque tiene una actitud y una mirada increíble, pues se encontró allí mismo. Volviendo hacia el Cairo, en Memphis, te encuentras con esto, que esto también dicen que es mucho más antiguo que los egipcios se lo encuentran. De hecho, como veis, la construcción es totalmente... Esto, lo mismo, se encuentra una abertura por la que un francés se mete, no sé qué. Esto estaba totalmente techado. El expolio de los propios egipcios ha hecho que todo el techo haya desaparecido y se encuentra la inmensa mayoría en museos privados suizos, que pagaron una fortuna a principios del siglo XIX por las losas por la parte de abajo en el techo están perfectamente talladas y de un colorido impresionante. Se conservan algunas y hay fotografías por si os interesa. A mí lo que me sorprende es que todas estas piedras que pesan no sé cuántos miles de kilos estaban tapadas, y encima había un bosque de álamos, que es el árbol que se dedicaba a los iniciados. Nadie tiene ni idea de a qué se dedicaba ese templo, que estaba subterráneo, además está bastante profundo. Hoy en día se visita solamente hasta aquí porque las aguas subterráneas lo tienen inundado y tienen bombas, pero las ponen a funcionar cuando les da la gana, está más tiempo inundado que visible. Pero es absolutamente fascinante, y cuando ves el plano, dicen que es un cenotafio, sí, un monumento donde nunca se enterró a nadie en honor. Los egipcios cuentan que fue el único, este es de los pocos sitios donde los faraones no podían entrar,
siendo la máxima autoridad en Egipto, donde solamente los iniciados tenían acceso al templo. Y a mí me resultó tan curioso imaginarme todo esto con esas piedras gigantescas, tapado con un bosque de álamos, y donde muy pocas personas sabían lo que había debajo. Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo se alumbraban? Porque no hay restos de humo, de hoguera y demás, y de alguna manera en un sitio que está, sabéis que eso es una cosa muy curiosa, en el Valle de los Reyes y demás, y están las famosas teorías de los espejos, que se ha probado y efectivamente se puede llevar luz a bastantes metros, pero no luz con la suficiente intensidad para realizar. Sabéis que todas las paredes o tienen los jeroglíficos grabados, o también se permite muchas veces el lujo, dice, ya le voy a vacilar a los que vengan después. No te graban la pared, sino que rebajan la pared para dejar en relieve lo que ya es una trabajera, y no hay un golpe equivocado, porque luego no puedes ir con agua plata a decir, me he equivocado 6 veces en mi jornada de trabajo. Sí, es un golpe preciso, certero y de una calidad enorme. Aquí hay muchas cosas muy interesantes, pero se encuentra el famoso dibujo de la flor de la vida que os vais a encontrar en todos los libros de esoterismo y demás. Esto está muy lejos, la foto es muy mala, porque es muy difícil acercarse. ¿Esto qué tiene de curiosidad? Pues es el único grabado egipcio que es de apenas 1 milímetro de grueso, pero varios centímetros de profundidad. ¿Sí? ¿Cómo se hace para meter una herramienta que tenga menos de 1 milímetro, empezar a dar golpecitos para que la ranura que yo haga tenga 2 centímetros de profundo? Eso en una piedra de esa dureza. Pero bueno, ya eso es fascinante. Lo que representa la flor de la vida, ya bueno, ya os he dicho antes, obeliscos en el mundo hay en todos sitios, pirámides hay en todos sitios, en Sudamérica sabéis que hay, y en Vietnam, y en Camboya, y en otros muchos sitios. Pero es que esto lo encontramos también en la India, en China, en Nínive, en España, en Córdoba. Es un símbolo universal. Y es sumamente curioso que nos lo encontramos en muchas épocas. Dice la tradición esotérica, el conocimiento es uno y los maestros de sabiduría la van traspasando. Los egipcios la reciben de corrientes civilizatorias muy relacionadas con la Atlántida, que ellos mismos cuentan, porque de hecho los grandes monumentos egipcios son los más antiguos. De lo más antiguo a lo más moderno van perdiendo capacidad de trabajo, como artesanos. Bueno, podríamos dar una charla sobre las filigranas en oro de los egipcios. Se cumplen este año 2022 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bueno, que son no sé cuántos miles de cosas, que las hemos visto. El detalle de la máscara, de los amuletos, de los brazaletes, yo no me imagino a un tío debajo de un estero de mala muerte lleno de piojos haciendo una filigrana de oro maravillosa con 4 palos y una cuerda y el codo egipcio, es que me parece insultante. Si para trabajar el oro el tío tendría un taller muy bien montado, muy bien iluminado y con herramientas muy buenas y con lupas de aumento para poder ver. Aquí en el Museo de Cádiz tenemos las famosas abejas estas, que son unos pendientes, que es una filigrana bueno, eso no lo hace un tío medio cegato yo, que si no me pongo las gafas, ¿no?, en medio del desierto sin tener unas condiciones de trabajo medianamente decentes. Vamos, que es puro, vamos, ya no es que el tío sea un máquina, que lo era, sino que además se tenía que rodear de un ambiente de trabajo lógico, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues yo, otro país que me fascinó y que me encantaría volver es Perú. Y en Perú nos volvemos a encontrar, esto es Cusco. Las calles de Cusco están llenas de este tipo de murallas. No decirme a mí esto que uno pasa, pero cuando el guía te para y dice, vamos a ver, que yo he hecho tabiques de ladrillo, ya sé que me han salido doblados, pero si esto es infinitamente más difícil hacerlo así
que hacerlo las típicas hiladas todo de piedras iguales. ¿Qué dominio tienen de la piedra para poder hacer una muralla, que ahora vais a verla, y hacerlo con tantos ángulos y que cuadren perfectamente? Si eso es mucho más difícil que cortar piedras de 60 centímetros y tantos metros, y yo las voy poniendo. Bueno, pues así, bueno, la típica chica con una llama te la vas a encontrar continuamente. Esto es una casa, es el hotel donde estábamos, Cusco, pero para que veáis cómo son las piedras. Que son calles y calles y calles de una ciudad, por cierto, muy bonita. Esto te lo enseñan todos los guías porque es una piedra que tiene 12 ángulos. Esto es más difícil pero es que está perfectamente integrado en el resto del conjunto. ¿Puede ser que le dé más estabilidad? Sí, esa es la respuesta. Todo el mundo preguntaba, me dice, mira, es una zona muy sísmica. Poniendo las piedras en hileras, las hileras con los movimientos se mueven. Eso está así y tiene una cierta inclinación hacia un tálamo relleno de arena y piedra que lo hace muy, muy estable. Pero, joder, las canteras de esas piedras están a 20 y tantos kilómetros. Cusco está a 2.600 metros de altitud. Cusco ya está camino de Machu Picchu y allí todo está ya a más de 2.500 metros. De hecho, te dan la coca esta para que eso está más amargo y no sirve para nada. Era mejor que te dieran una tableta de merengue o chocolate, algo que por lo menos te... Porque el mal de altura es algo muy, muy típico. Dice, vamos a vacilarle ya a los españoles cuando vengan. Si ya no es que la hagamos, sino que además nos vamos a permitir el lujo de hacerle aquí curva. Esto te lo encuentras. Fijaros cómo está hecha esta piedra. Dice, bueno, era más fácil cortar por aquí. No, yo le hago aquí una escuadrita. Cuentan los incas, se lo cuentan a los españoles cuando llegamos, que conocen determinadas plantas que vertidas sobre las piedras las ablandan. Y conocen como los egipcios la manera de si no quitar totalmente, si quitarle en un porcentaje muy alto la fuerza de la gravedad a las cosas. Por lo cual moverlas y cortarlas es muy fácil, que ya eso no se ha descubierto, la prueba está ahí, hay muchísima gente investigando sobre el asunto, pero todavía no lo hemos descubierto. Te enseñan esta piedrecita que tiene 1,5 centímetros, como todo el mundo la toca, pues está llena de la grasa de la piel de... Esto está en el Templo del Sol en Cusco, en un templo absolutamente fantástico, que encima hay una iglesia católica construida por los españoles. Este es el templo. Y esto sí está hecho a base de piedras rectas, que es algo muy parecido a lo que empiezas a ver a partir de ahí hacia Machu Picchu. Esto tan simple es de una belleza increíble. Y está la famosa piedrecita esa en una de las salas. En Cusco y en todo Perú te encuentras taladros de una perfección increíble, pero he querido traer, esto es una pieza muy famosa, la 16036, la vais a encontrar en todos los libros. Esto es un resto de un taladro egipcio de los cuales se han encontrado miles. Este fue uno de los primeros y es el que más se ha estudiado, por eso es muy famoso. ¿Eso qué es? Es el resto que queda de perforar con una broca una piedra, dejar un taladro que ahora vamos a ver perfectamente, y ese es el trozo que se tira, de hecho estaba tirado en el resto de los escombros. Tiene muchas curiosidades, pero la que más... ¿Veis la marca que deja el taladro? Hay 2 milímetros y pico entre... Hay una prueba muy bonita que se ve en el museo, que cogen un hilo blanco, porque parece que están paralelas, ¿no? Pero es una espiral. Y es la huella que deja el taladro cuando... En Egipto nos encontramos taladros de esa calidad de 70 centímetros, ese tiene 36 milímetros. 70 centímetros es
bueno, una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que tiene de curioso? Que se calcula que para hacer un taladro de ese pues hace falta una broca especial de acero vanadio, que nosotros hemos empezado a manejar aquí en los años 50, pero hace falta un motor de, no sé, de 5 o 6 caballos de potencia, que es como si estuvieran dándole vueltas a la broca 300 personas. Eso no, 300 personas no se pueden coordinar para hacerlo. ¿Veis lo de la pruebecita esa del hilo? ¿Cuál es la máquina que nosotros hoy en día utilizaríamos para hacer una cosa así? Pues una de estas, con ese tipo de broca, perfectamente refrigerada, con un motor eléctrico potente. Eso es lo que nos sirve para hacer los taladros, en fin, de pequeños, de 40, 50 milímetros. Con un taladro casero y una buena broca también se puede hacer, pero no puedes taladrar más de 2 o 3 centímetros de mármol o una encimera de cocina. Yo lo he hecho en casa de Ana, y con una broca que cuesta 30 y tantos euros la broma. Imaginaros motores y brocas que son capaces de hacer eso con 700 milímetros y que van avanzando 2 veces y media más rápida que nuestras brocas de diamante que utilizamos, bueno, diamante sintético, que utilizamos en las perforaciones petrolíferas, que es lo más potente que en perforaciones que nosotros usamos. Esto es Cusco. Este tipo de piedras las hay a miles, que yo le pregunté al guía y la verdad es que me dicen, no, todavía no sabemos para qué utilizaban este tipo de piedra con tantos taladros. Luego hay otros muchos monumentos que sí tienen lógica de por qué existen. No podía dejar de traer avances en la medicina egipcia. Bueno, pues este señor perdió el dedo gordo en un accidente de trabajo, en una guerra o sabe Dios dónde, y le cosieron uno de madera y el tío vivió hasta bastante, murió de anciano, y el dedo por lo visto lo llevó cosido no sé cuántos años, y que no se murió de la infección de intentar hacer eso. Pero bueno, hay otras muchas cosas fantásticas de la medicina egipcia, algunas y otras que te cuentan que ya entra dentro un poco de la ciencia ficción. Pero si estamos en Perú no podemos dejar de hablar de la cantidad. Esto es el cráneo de una mujer que se le hizo una operación, se calcula que con 15 o 16 años, y vivió más de 50. ¿Qué le quitaron o qué le hicieron? Pues evidentemente tenía un problema, o se dio un golpe, o se cayó, o le dieron un golpe, o yo qué sé, o tendría un tumor o algo pasó. Esto lo tenían súper dominado. Adiós, Miranda. Sabéis que los museos y las enciclopedias están llenas de atreverse a abrirle la cabeza a alguien. Bueno, eso requiere ya cierto conocimiento. Lástima que no están aquí hoy nuestros doctores. Luego hay que tener medios para evitar que eso se infecte y que la persona no se te muera. Yo buscando datos así relacionados, pues me encontré que en la Guerra Civil Americana los soldados que recibían una herida en la cabeza morían más de la mitad, porque era muy difícil de golpes, tiros, bueno, el que no moría inmediatamente, el que se quedaba, eran muy difíciles de salvar porque las infecciones en la cabeza inmediatamente producían una infección generalizada y morían. Los brazos y las piernas sabéis que se podían amputar y era bastante probable salvar a la persona, bastante. Tenían un cierto grado de éxito más. ¿Qué más nos encontramos? Subiendo para Machu Picchu hay unas ruinas arqueológicas. Bueno, en estas murallas fue la primera vez que los españoles perdimos con los incas. Ahí nos las dieron porque, como vais a ver, es un sitio inexpugnable que otra vez se vuelve a construir con unas piedras brutales. Esto ya es volver un poco a repetirse, pero es que aquí hay algo que es sumamente curioso. Se permiten el lujo de hacer una muralla con una piedra brutal y le van poniendo en medio estos trocitos que tienen una forma más irregular, otra piedra grande, otro trocito, ese trocito tiene 10 o 12 centímetros de ancho
Y así, y eso está perfectamente ensamblado. Dice, bueno, no era más fácil coger los bloques que hace ese trocito ahí en medio que tiene forma. No, eso no tiene una explicación, nadie te lo... Y de esto, bueno, estos bloques pesan, no sé, 8, 10.000, 12.000 kilos, una auténtica barbaridad. Ya estamos a 3.000 metros de altura. Yo lo traigo porque a mí me resultó muy espectacular y la verdad es que los guías, que son gente muy honrada, dicen, mira, algún día sabremos para qué sirvió, todo de momento no lo sabemos. Machu Picchu, sabéis que estuvo perdido hasta que el famoso arqueólogo americano, guiado por los propios peruanos, lo vuelve a descubrir. Bueno, es de una belleza increíble, pero llevar hasta allí tal cantidad de miles de bloques, hacer todas las terrazas, es de un trabajo auténticamente, vamos, una bestialidad, y luego de una belleza increíble. Esto que estuvo intacto, conocéis la piedra esta famosa que está aquí, el Inti, este que está en medio de la plaza, que es como un túmulo del que sale así. Eso lo rompieron haciendo el vídeo de Gloria Estefan que se grabó en Machu Picchu. Pusieron una cámara de esta que gira y en una de las escenas que la está grabando ella cantando, el contrapeso del brazo de la cámara, que llevaba 4 o 5 losas de hormigón para compensar la cámara, nadie se da cuenta y le pega un meco y lo parte. Eso está pegado. Y a la productora de Gloria Estefan le costó la broma, porque la multa fue millonaria, pero el daño ya estaba hecho. Bueno, el dominio de... Allí llueve mucho, es un sitio donde el agua es muy fácil de recoger en albercas, por lo cual está todo muy verde. Pero, bueno, veis todo tipo de construcciones, redondas, cuadradas. Imaginaros esto, hay algunas que le han puesto techo para que se vea. Es de una belleza increíble. Y ahí vivían varios miles de personas, a los que comían todos los días, que se bañaban, que, en fin, que llevaban la vida de una ciudad. Pero Perú, que es un país lleno de contrastes, nos podemos ir a la costa oceánica, a un sitio súper seco, Nazca. Llueve 2 veces, 2 días en enero, si llueve, una pequeña llovizna. Sí. Lima capital, yo me acuerdo que iba paseando y me llamó la atención que no había alcantarilla. Entonces le pregunté al guía, me dice, alcantarilla, pero si aquí llueve 3 días, si llueve poquísimo, no nos hacen falta, ¿no? Y a aquello. Bueno, pues aquí en enero chispea un par de veces. Lo que sí hace es un viento terrible. Sabéis que hay helicópteros y avionetas que te pasean, además no es muy caro, y son, bueno, estos dibujos sabéis que tienen cientos de metros y que solamente se pueden ver desde el aire. Os preguntaréis, ¿cómo es una línea de Nazca desde el suelo? Así. Además, esto te lo pateas. Este surco que se ve aquí, pues eso forma parte de uno de esos dibujos que tú evidentemente desde el suelo no lo puedes ver. Hay varias torretas de madera, como las casetas estas de los vigilantes de la playa, un poco más altas, que sí te dan una cinta, pero hasta que no te montas en el avión no tiene, bueno, que ya es, porque además los dibujos están atravesados por cientos de líneas, bueno, aquello es una cosa increíble. Sabéis que la alemana está, que es súper famosa, dedicó toda su vida a barrer las líneas de Nazca, a cuidarla. Bueno, la apedrearon los del pueblo porque pensaban que era una bruja. Esta mujer lo pasó fatal. Hoy en día el Museo de Lima lleva su nombre y tiene una plaza y en fin, entonces una mujer excepcional. Gracias a ella se salvaron las líneas de Nazca, porque por aquí iba a pasar la famosa carretera esta que cruza todo Sudamérica, la Panamericana, y otras muchas carreteras que iban a construir los del lugar. De hecho se han cargado, lo que pasa es que aquello es tan enorme que el daño que han hecho, cuando yo estuve, un camión se metió, el hombre, bueno, beben mucho,
y el hombre con una borrachera espectacular se metió por uno en medio y formó un lío impresionante. No se sabe esos dibujos, que sabéis que hay mil explicaciones que intentan que si eran señales astronómicas, que si, en realidad hay muchas teorías, pero nadie sabe, porque además eso solamente se ve desde la altura. Ya hacerlo en el suelo es complicadísimo, y de esto hay, bueno, esto no está en el suelo, esto está en una ladera de una montaña, esto tiene 50 metros de largo. El colibrí tiene 100 y pico, la araña 80 y tantos, un dibujo de un tamaño enorme. Pero para finalizar, una cosa que te enseñan allí es, oye, aquí tenemos 2 días chispea, por lo cual, ¿cómo podemos hacer para tener agua? Y ves los famosos puquios estos, que hay muchísimos. Aquí hay una fotografía, ves lo verde que está la huerta. Esto es como el Nilo. Si buscáis esta noche una fotografía, está el Nilo y a los dos lados una franja verde que se acaba, parece que está dibujado con un róten, y el desierto, sí, hasta donde llega el agua es súper fértil. Pues claro, nos dio la curiosidad, te lo enseñan los guías. El agua subterránea, como hay mucho viento, aprendieron la manera de canalizar el aire a través de las espirales y hacer que la presión del aire sacara al nivel de una persona, poder bajar con una noria y con un cubo. Los españoles decíamos, esto no se lo cree, vamos, ni el tonto que asó la manteca, vamos, esto no puede ser, esto es como que el aire, como el efecto de una flauta, que conoces la dirección y la intensidad. Total, que el guía le dimos una propina y dijimos, yo tengo que entrar por un cacharro de esto y salir por otro, y esto lo tenemos que... Y efectivamente nos lo permitieron hacer, y luego cuando llegas al museo, ahí te lo hacen, en fin, hay un pequeño aparato que le meten aire a presión, y ves como el agua, que está a 3 dedos del suelo, empieza a moverse y se pone a 70 centímetros de altura al final del túnel. Dice, hostia, porque lo estoy viendo, porque si no, esto no hay quien se lo crea. Y entonces le cuesta muy poco trabajo, con agua y con calderos, sacar el agua y regar. Y dice, hostia, el sitio más seco del mundo. Y sin embargo encontraron, le preguntamos, bueno, ¿y por qué no hacéis más? Dice, porque sabemos cómo lo hacían, pero ya no sabemos cómo se orientan, las profundidades que hay que darle, lo hemos intentado de 1000 maneras y lo único que hacemos es conseguir que silbe el viento, pero el agua no se mueve. Sí, bueno, tampoco es muy extraño. Recordáis que cuando la reconquista de Granada echamos a todos los árabes y tal, y aquello se reconquista con gente de toda España, y los tuvimos que volver a llamar porque éramos incapaces de abrir las compuertas y regar las terrazas. Aquello empezó a secarse, la Sierra de Granada, que es un vergel maravilloso, y tuvimos que volver a llamarlo porque no dábamos con la tecla. Pero claro, ellos habían aprendido a base primero de ponerle mucho empeño, y el ejercicio de saber y de experimentar y de equivocarte, y nosotros queríamos en 2 días pues saber manejar una cosa que a ellos les había llevado años. Tuvieron que volver y enseñarle, que costó trabajo, a los de allí. Hay cantidad de trabajos artesanales que sabemos que estamos perdiendo. Así que se muere el abuelo de Villamartín y de Olvera, que era el último que sabía, que más el hombre se intentó preocupar de enseñarle a alguien joven que no le... Y el tío se lleva el secreto de no sé qué. Sabéis, a mí me encanta ver todos los años las cabañuelas. La predicción del tiempo en base a los primeros días de agosto. Se equivocan más que una escopeta feria, pero cuando aciertan, y este año parece que van a acertar, es increíble. Dice, ¿cómo se puede? Bueno, pues se puede, ¿no? Sí. Sabéis que en Sumeria está Saturno con los 3 anillos perfectamente dibujados. Eso no se descubrió hasta que no tuvimos un telescopio. Los egipcios, los romanos, los griegos sabían la distancia de la Tierra al Sol, y cómo lo calculaban. Son cálculos matemáticos muy complejos, pero que a mí este tipo de cosas me sirven
para acercarme a civilizaciones, a pueblos, a países aparentemente muy atrasados y que te dan, si eres humilde y tienes la capacidad de ver y de escuchar, pues la cantidad de ingenio, de trabajo, de gente inteligente que hay en el mundo y que ha dedicado cantidad de horas y de esfuerzo en beneficio de los demás. Os recomiendo un libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas, lo tenemos en biblioteca, narra cómo se organizaba el imperio inca y es una auténtica maravilla. A mí una cosa que me llamó la atención, que se parece mucho a Egipto, es el sistema del trabajo. Sí, una parte de lo que yo trabajo es para mí, otra parte de la que trabajo es para la sociedad, el pueblo donde yo vivo, y otra parte hay que guardarla para las malas épocas. En Egipto y en Perú, la gente que vivía en un pueblo se tenía que organizar de su trabajo, de su campo, y de las cosas comunes que había en el pueblo. El puente, si el puente se ve, tenían que ir todos a repararlo. La fuente pública, si empezaba a tener problemas había que encontrar la manera o de ampliarla o de lo que fuera. Las calles, el pavimento, eso era trabajo colectivo. Luego estaba el mío particular, con el que yo me ganaba la vida, y el trabajo con el que yo... Vimos en Egipto los graneros de los templos, que eran gigantescos, pero claro, cuando venía una mala época de sequía o que el Nilo no, por lo que fuera, la gente no pasaba hambre, porque esa parte del trabajo luego revertía en que tú volvías a tener grano, que podías moler. En Perú y donde lo mismo, que también se ven graneros del Estado enormes, donde se guardaban en sitios de montaña al fresco, y era fácil de conservar cantidad de alimentos que luego se repartían en caso de hambruna, o en caso de guerra, o en caso de catástrofe, o de lo que fuera. Sí, es otra manera de entender la vida, nuestra relación con los dioses o con los misteriosos. En fin, es todo lo que os quería contar. Espero que nos hayamos pasado un buen rato y que os sirva de curiosidad para estos días, curiosear más, que hay, os aseguro, muchísimas, y muy interesantes. Muy bien. Muchas gracias.